Su presencia ya está en este lugar. Lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos moldear. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. ¿Dónde estamos, mis hermanos? Apocalipsis. Apocalipsis, ¿verdad? Vaya conmigo, Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Vamos a estar leyendo ahí. Gracias, hermoso Dios. Gracias, hermoso Jesús. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 7 al 13. ¿Cuántos están allá? Amén. Gloria a ti, Jesús. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque te estás moviendo y te seguirás moviendo a través de la impartición de tu palabra, bendito Dios. En esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti. Abrimos nuestros corazones, Señor. Nuestro espíritu está atento, nuestra alma, Señor, para recibir tu palabra, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que tú pongas las palabras, Señor, que yo tenga que hablar, Señor, que me des de nuevo, Señor. Y te pido, Señor, que tu pueblo, Señor, podamos entender y escuchar, Señor, con toda libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muévete, Señor, muévete en esta mañana, Padre. Cualquier espíritu de obstrucción, Señor, cualquier espíritu, Padre, que se quiera levantar, Señor, para tapar los oídos, para distraer a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque no tiene parte ni suerte en esta casa, en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora, Señor, estamos listos, Señor, y dispuestos para hablar de tu palabra y aprender de tu palabra. Gracias, hermoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Tome su asiento, iglesia. Gloria a Dios. Mi hermana Brenda, si me puedes ir poniendo el instrumental que siempre te pido. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Mire, hay algo bien interesante, mis hermanos. Usted sabe que hemos estado hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, amén. Y algo bien interesante, yo siempre le he dado a usted lo que significa. Por ejemplo, en Éfeso se le llamaba deseo ardiente, en Éfeso. Esmirna, ¿se acuerdan que hablamos de amargo, de amarga? En Pérgamo, el compromiso matrimonial, porque Satanás estaba atacando duramente. Si se acuerdan, en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Entonces se atacaba mucho a la familia, porque si se destruye el esposo y la esposa, se destruyen los hijos. ¿Y qué pasa? Se destruye la sociedad. Amén. En Tiatira vimos el ofrecimiento de víctimas. En Sardis significa aquellos que salen. Estuvimos viendo cómo esta ciudad estaba rodeada por unos riscos grandes, impresionantes, pero se durmieron los guardas que guardaban la ciudad. Vaya la redundancia, ¿verdad? Se durmieron estos guardas
y los agarraron los enemigos dormidos y los invadieron en 2 ocasiones. Amén. Pero en esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar de Filadelfia, ¿verdad? Y algo que significa aquí Filadelfia es amor fraternal. Esto es decir, amor entre hermanos. Estos sentimientos de afecto, respeto, solidaridad y entrega y honestidad, esto generalmente se encuentran en la familia, pero sobre todo en los hermanos. Amén. Entonces, a mí siempre me gusta dar algo, ¿verdad?, de lo que sucedió en ese tiempo. ¿Cuántos se acuerdan de Eumenes? Bueno, Eumenes era el rey de Pérgamo. ¿Se acuerdan que hablábamos del papiro, de que no le querían vender ya el papiro para hacer más libros al rey de Pérgamo, a Eumenes II? Entonces Eumenes, ¿se acuerdan que les dije que de ahí había nacido el pergamino, verdad? Bueno, este rey Eumenes tenía un hermano que se llamaba Atalo II. Bueno, Atalo era muy fiel, era muy buen soldado, era muy apegado a su hermano. Entonces Eumenes amaba mucho a Atalo. Entonces yo creo que este rey Eumenes era como algo tipo así, como que venía de descendencia hispana. Estoy jugando, ¿verdad? Porque le puso un apodo a su hermano. Y verdad que eso acostumbran a hacer mucho en las comunidades hispanas, sobre todo en las mexicanas. Me doy cuenta que a veces los mexicanos miran algo chistoso en una persona y le ponen un apodo, ¿verdad? Y entonces yo miraba esto en la vida del rey Eumenes, porque el rey Eumenes a su hermano Atalo le puso Filadelfo. ¿Por qué le puso Filadelfo? Porque Filadelfo viene de fiel, ¿verdad? Entonces, como él era muy fiel, pues así le puso, le dijo, hey, Filadelfo, y le hablaba, ¿verdad? Aunque tenía su nombre. Bueno, entonces, como amaba mucho a su hermano Atalo, y le puso Filadelfo, como lo amaba mucho, dijo, ok, yo amo mucho a mi hermano, siempre ha sido fiel soldado, yo lo quiero mucho, le voy a poner el nombre de él, o sea, del apodo, ni siquiera fue de su nombre Atalo, fue del apodo que le puso a esta ciudad Filadelfia, o sea, por el honor de su hermano, por lo fiel que era con él, buscó ponerle Filadelfia, ¿verdad? Le puso al Filadelfo y es lo mismo que significa Filadelfia. Entonces, acuérdense de esto, el nombre de Filadelfia está puesto porque Eumenes II amaba mucho a Atalo y por su fidelidad le puso el nombre de esta ciudad. Amén. Gloria a ti, Jesús. Entonces es solamente algo rapidito, algo que quizás se nos pueda quedar. Amén. Entonces, mis hermanos, como lo hemos estado viendo, usted vio en la iglesia de Pérgamo que había muchos templos. Sobre todo tenían el de Zeus, ¿verdad? Y les dije yo a ustedes que Satanás se hace representar en algunas deidades, ¿verdad? Deidades con D chiquita, porque pues no son dioses, ¿verdad? Entonces, esta ciudad de Filadelfia no era la excepción. Aquí había también templos. Y uno de los templos que tenían, obvio, tenían que tener a Zeus, el padre de los dioses de la mitología griega, ¿verdad? Entonces tenían también a Artemisa. ¿Se acuerdan que hablamos de Artemisa, que ahora viene siendo Diana? ¿Se acuerdan que hasta les enseñé una foto de un grupo, de un equipo de fútbol muy famoso que va y celebra sus títulos con ellos? ¿Se acuerdan? Bueno, era esta Diana. Ahí también tenían un templo en honor a Diana. También tenían un templo en honor a Afrodita, que ahora es conocida como Venus, ¿verdad? Bueno, esta diosa supuestamente engañó a su esposo y de ahí nació, de ese hijo, de ese adulterio, nació un hijo que lo hicieron llamar Eros, ¿verdad? Ya cuánto se les vino la esta, ¿verdad? Bueno, Eros es el padre del erotismo, ¿verdad? Si usted se ha fijado, hoy en día está la perversión, ¿verdad? A todo lo que da, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención, hace ya algunos años yo estaba mirando una película y mencionaron el nombre de Baco. Uno de los guerreros se llamaba Baco y yo decía, se me quedó el nombre. Cuando escuché esto, cuando estaba investigando esto, Baco era también un dios griego pero este era el dios del vino, ¿verdad?
Y pues de ahí vemos, hace rato estábamos viendo las clases que estaba dando mi hermana Blanca, de que el apóstol Pablo decía que dejemos toda pleitos, disensiones, ¿verdad? Desacuerdos, es esto, ¿verdad? Y hablaba de borracheras. Y en el templo allá con los griegos tenían al dios Baco, que era el dios del vino, es decir, era el dios de las borracheras, ¿verdad? ¿Cuántos lo entienden? Amén. Entonces le digo esto, iglesia, para que usted se dé cuenta con qué estaba batallando la iglesia en Cristo que habitaba en Filadelfia. Es decir, tenían los mismos problemas que nosotros tenemos. Amén. Hoy en día quizás aquí no hay templos de la mitología griega, pero sí hay muchos ídolos a los que muchas veces el ser humano adora. Amén. Solamente para que lo tenga en mente. Pero como en todas las iglesias, a Cristo siempre se le da un atributo que podemos encontrar. El atributo que se le da a Cristo es santo y verdadero. Y vaya conmigo ahí al versículo 7 del capítulo 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. ¿Cuál fue el atributo que les dije, iglesia? Santo y verdadero. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Esto dice el santo, el verdadero. Esto fue un atributo que Jesucristo mismo se dio. Y esto en hebreo significa, se dice Kadosh. Pero quiero que entendamos algo, el santo. Vamos a hablar del santo. Esto en hebreo es Kadosh y significa separado o sagrado. Recuérdelo, Kadosh. Kadosh, K-A-D-O-S-H para los que están anotando. Significa separado o sagrado. Ahora, fíjese qué tremendo, porque cuando uno habla de santidad en el hombre, es muy diferente el llamar santo a una persona, ¿verdad? Una persona que le puedes llamar santo es una persona que se aparta para Dios, que se aparta del pecado, se aparta especialmente para Dios. Y es lo que nosotros estamos haciendo como cristianos, amén. Nos estamos apartando del pecado, nos estamos apartando de nuestra vana manera de vivir, de todo lo que no tiene nada que ver con Dios, nos estamos separando. Pero es muy diferente nuestra manera de separarnos, o sea, de la manera que Dios quiere que nosotros nos separemos del pecado, a la manera que Dios es santo. Porque aquí dice separado, sagrado. O sea, en pocas palabras, iglesia, Dios está en otro nivel. Él está separado, Él no tiene mancha, no tiene pecado. Nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Nosotros nos preparamos y nosotros luchamos contra esta carne, ¿verdad? Entonces hay algo que, vaya conmigo allí enseguidita, dele vuelta a su página, y allí en el capítulo 4 versículo 8 dice algo bien interesante. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Aleluya, qué hermoso. Pero dése cuenta de algo, iglesia. Dios es 3 veces santo, ¿verdad? Y se lo voy a poner de una manera simplificada. El Padre Jehová es santo, amén. El Hijo Jesucristo, Jesús, es santo. Y su Espíritu Santo, ¿qué es? Vaya la redundancia. Santo, ¿verdad? Entonces nosotros somos tripartitas, como Dios, ¿verdad? Dios es 3 en uno solo. Nosotros somos 3 en uno solo, ¿verdad? ¿Estamos compuestos de qué? Cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. ¿Y solamente tenemos que ser santos solamente en el cuerpo? No. Tenemos que ser santos en el alma. Y el Espíritu está presto. El Espíritu quiere adorar a Dios, porque el Espíritu, acuérdense, cuando el otro día que les hablaba del principio, cuando dice la Biblia que Dios sopló, formó de la tierra, formó el cuerpo de Adán, ¿verdad? Y lo dice que sopló. Y el aliento de Dios entró en nosotros, entró en Adán. Y entonces obtuvo vida. El espíritu de vida que nosotros tenemos es santo.
y jala todo el tiempo hacia Dios, pero nuestra carne es con la que luchamos. Tenemos que santificar nuestra carne, tenemos que santificar nuestra alma. Amén. Y porque estamos viendo aquí en Apocalipsis 4:8 que Él es 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo y santo su Espíritu. Amén. Y así nosotros nos debemos de guardar. En Marcos 1:24, vaya conmigo ahí a Marcos 1:24. O alguien que me lo lea por favor, pero así bien fuerte. Marcos 1:24. Marcos 1:24. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sí, sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Fíjese algo bien tremendo y algo bien interesante, iglesia. Que el que estaba aquí era un demonio reconociendo quién era Jesucristo, ¿verdad? El demonio lo mira y estaban en una sinagoga. Es decir, estaban en un templo donde se adoraba a Dios. Y ahí estaba el demonio, por decirlo así, porque eran muchos demonios los que habían en ese hombre, ¿verdad? Pero estaba este endemoniado ahí. Y Jesús, cuando viene y comienza ahí a estar, este demonio se manifiesta y le dice: yo sé quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Fíjese qué tremendo, iglesia. Hay algo que podemos entender. Los demonios, ¿de qué están llenos? De maldad. Amén. La maldad reconoce la bondad. La maldad reconoce lo espiritual de Dios. Reconocieron a Jesús inmediatamente, ¿verdad? Hay muchas personas en estos días que no saben reconocer a Jesús. Hay muchas personas en estos tiempos, en la calle, en tu trabajo, en tu negocio, donde quiera que tú vayas, hay muchas personas que no pueden reconocer la presencia de Jesús. Pero los demonios pueden reconocer a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Que Dios nos dé sabiduría para reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Entonces, acabamos de ver que Él es santo. Jesús es santo. Él se dio este atributo. Aquí en el versículo 7 dice: esto dice el santo. Y luego dice ahí en adelante, ¿qué dice? El verdadero. Ok. ¿Cuántos se acuerdan de ese famoso versículo con el que se evangeliza? San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Fíjese, dice la verdad. ¿En Jesús había mentira, iglesia? No. En Jesús no hay mentira, ¿verdad? Y fíjese qué tremendo, hasta en un versículo de evangelización lo puede ver uno. Jesús dijo: yo soy el camino, Aleluya. yo soy la verdad, Sí, amén. y yo soy la vida. Gloria. Y aquí Él dice: el verdadero es el que está hablando. Esto dice el santo, el verdadero. En Jesús no hay mentira, no hay engaño. Iglesia, si en tu vida hay mentira, ¿serás tú de Dios? La Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús es la verdad. Entonces es una manera de identificar si tú realmente estás caminando dentro de la voluntad de Dios, con algo tan sencillo y con algo tan básico. Jesús es verdadero. ¿Cómo debemos de ser nosotros, iglesia? Verdadero. Verdaderos, ¿verdad? En Dios no cabe la mentira. Dijimos que Él es 3 veces santo: santo el Padre, santo el Hijo y santo su Espíritu. Amén. Pero fíjese, hay algo bien tremendo, iglesia, algo que me llamó la atención, que dice ahí después del santo y del verdadero, dice: el que tiene la llave de David. Y luego dice ahí: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Para yo poder explicarle esto, iglesia, ¿a qué se refiere con la llave de David? Vaya conmigo allá a Isaías 22. Te adoramos, bendito Jesús. Isaías 22:22. ¿Ya está ahí? Sígame con su vista. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aleluya. Aquí, iglesia, está hablando de Eliakim.
Pero fíjese qué tremendo. Aquí está hablando de Eliakim, no está hablando de Jesús, aunque lo tipifica, pero aquí está hablando de Eliakim, porque estaba este hombre Sebna, y este hombre Sebna estaba preocupado por él verse bien, porque se le diera gloria. Incluso dice la Biblia y cuenta la Biblia que hasta preparó su propio ataúd, todo, o sea, él preparó todo para que se le diera reconocimiento cuando él muriera. Pero Dios lo desechó y le dijo al profeta Isaías: ve y profetízale a Sebna y dile que yo no lo quiero, que yo no estoy bien con él, que no lo voy a honrar, que incluso no va a tener reconocimiento. Dice, porque él no es como mi siervo Eliakim. Eliakim, él sí está pensando en mis caminos. Y a mí me llenaba mucho esto, iglesia, porque fíjese lo que le dice. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y decíamos, y se fija que aquí le está hablando de la llave de David. Bueno, esto habla de descendencia, de genealogía, de generación. Entonces, cuando yo veo esto, me quedé impresionado, porque investigando uno en la historia, se da cuenta uno que antes, y todavía a veces esto se acostumbra. Por ejemplo, yo en mi trabajo me gusta traer llaves de toda la maquinaria y de las puertas que se tienen que usar, y yo siempre traigo mi llavero aquí bien colgado. Un día un compañero que no me quería hasta me insultó, me dijo, pareces custodia, me dijo, pareces limpiador de baños, así me dijo. Y me dijo, ¿para qué quieres tantas llaves? Y le dije, pues para abrir puertas, para operar la maquinaria. Y nomás dice, o sea, no le gustaba, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre cargar mis llaves, porque ¿qué hacen las llaves? Abren puertas, ¿verdad? Te dan acceso a algo. Y entonces las llaves en el tiempo de antes, y le decía esto porque yo me las cuelgo aquí en una presilla de la cintura. Bueno, en el tiempo de antes no era la excepción. En el tiempo antes las llaves eran de madera y se colgaban en la cintura, y si eran muy grandes a veces se las ponían en el hombro. Usualmente una llave podría usarse de 6 pulgadas a 2 pies. Entonces 2 pies estamos hablando de algo más grandecito, de madera. Antes las llaves, iglesia, no daban vuelta para abrir. Antes las llaves eran un palo que entraba en el cerrojo y levantaba el seguro y podrías abrir la puerta. Eran muy diferentes ahora, ¿verdad? Entonces tenían que tener su agarradera, la manera de cómo manipularlas, ¿verdad? Entonces hay algo bien interesante. Fíjese lo que dice aquí, lo que acabamos de leer. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Quiero que ponga atención en esto, iglesia. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Pero estaba hablando de Eliakim. Eso quiere decir que Eliakim era un hombre justo, era un hombre recto delante de la presencia de Dios. Pero aquí yo estoy viendo algo bien impresionante, iglesia, que, como les decía, aquí está tipificando a Jesucristo. Si se recuerda, el profeta Isaías habló profecías, está ahí Isaías 53, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Aquí está hablando de la descendencia de Jesucristo también, de que de la manera que Jesucristo iba a venir, y esto lo vamos a estar viendo más adelante, no iba a ser de la manera que los dirigentes de Israel lo esperaban. Ellos esperaban un líder con autoridad, con riqueza, con poder, que destruyera el imperio de los romanos y les dijera, háganse a un lado que aquí viene el Mesías, el Salvador. Ellos esperaban así, alguien grande, ¿verdad? Pero lo impresionante aquí es, iglesia, que aquí le está diciendo que Eliakim va a portar la llave de la casa de David. Entonces yo me quedaba impresionado con la manera y con la tipificación de lo que siempre, todas las profecías que habló Isaías al pueblo de Israel acerca de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a investigar en la historia, mis hermanos, y empiezo a ver, y estamos hablando aquí de genealogía. Si usted se fija aquí, Jesús dice en el versículo 7 del capítulo 3, dice, el que tiene la llave, ahí en Apocalipsis dice, el que tiene la llave de David. Estamos hablando de genealogía.
¿verdad? Estamos hablando de autoridad. Como les decía, el que tiene una llave tiene autoridad. Aunque sea las llaves de los carros, ¿verdad? Que tenemos últimamente, ya ahora es con un botón, ¿verdad? Pero es una llave. Si no tienes tú ese control, no abre tu carro, ¿verdad? Le tienes que puchar, ¿verdad? Hasta si lo quieres prender de lejos, ¿verdad? Tienes que tener la llave para tener la autoridad de abrir tal carro. Tienes que tener la llave para abrir la casa de una mansión, la puerta de una mansión, ¿verdad? La puerta de tu casa. Tienes que tener una llave. Amén. Aleluya. Entonces, hay algo bien tremendo aquí. Y dice ahí en Isaías 22:22, dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Sabe de qué estamos hablando aquí, iglesia? Jesucristo tenía la genealogía. Al final no vino como la esperaban, porque se acuerda que incluso en el tiempo de Jesucristo se contaba siempre al hombre, pero no se contaba a la mujer. ¿Se acuerdan? Decían, y fueron tantos hombres. Y cuando se contaba para las guerras decían, y tantos hombres. Y ya después a veces en algunos de los casos decían, y niños y mujeres y niños, ¿verdad? Pero algo que me impresionaba aquí, iglesia, es que la genealogía el Mesías no vino de acuerdo a como lo esperaba el pueblo de Israel. Sí, José era el padre de Jesucristo, pero la genealogía venía por parte de él, pero no era su hijo directo, ¿verdad? Vino por María. Y qué tremendo, porque yo miro algo aquí impresionante, cómo Dios no se equivoca en sus propósitos, en sus caminos. Algo que yo miro aquí es que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Adán le dio su trabajo, ¿verdad? Y luego lo vio que estaba solo, vio que el león tenía su leona, que el burro tenía su burrita, ¿verdad? Él vio que cada quien tenía su pareja, pero vio que Adán estaba solito y triste, ¿verdad? Y le hizo una ayuda idónea. Fíjese lo que dice la palabra. Jehová dijo, le haré ayuda idónea, ¿verdad? Alguien que le ayude, que lo soporte, alguien que esté con él. Y algo que yo me di cuenta es que cuando Dios el Padre, Jehová, escoge que el linaje venga de María, yo puedo ver que el machismo que había en el pueblo de Israel fue quebrantado. Porque si usted se recordará un día que nos estaba enseñando nuestra hermana Blanca, nunca le quitaron esa mala fama a María. Incluso en las escrituras está ahí hablándonos la palabra de Dios, que dice que a Jesús decían, se creía de José. Lo insultaron a Jesús también, incluso insultaron a María todo el tiempo. Nunca creyeron que Jesucristo era hijo de Dios, que era concebido por el Espíritu Santo. Ellos pensaron que era hijo de fornicación. Por eso cuando Jesucristo, si se acuerda, hablamos en una de las iglesias que Jesucristo confrontó, ¿verdad?, a los fariseos y a los escribas, y le decían, nosotros tenemos un padre, el padre Abraham. O sea, en pocas palabras, ellos venían con un orgullo de linaje, decir, mi padre es Abraham, mi padre es Jacob, Isaac. Pero estaban insultando a Jesucristo, le estaban diciendo, tú eres hijo de fornicación, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Dios viene a romper, a quebrantar el yugo que tenían sobre la mujer, porque Dios escogió a una mujer santa y pura para que el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, naciera por medio de ella. Amén. Amén. Entonces vemos que aquí, así como se está hablando de Eliaquim, pero a la misma vez está tipificando a Jesucristo. Ahí en Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Aquí estamos hablando de genealogía, pero quiero que vea algo bien interesante, iglesia. ¿De qué dijimos que eran hechas las llaves? De madera. ¿De qué era la cruz que cargó Jesucristo? ¿Y qué dice la palabra ahí? Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Dónde cargó Jesucristo la cruz? Cuando vemos esto, iglesia,
estaba profetizado desde hacía muchos cientos de años que iba a venir el Nazareno, que iba a venir el Salvador del mundo, y que iba a cargar esa cruz, y que esa cruz era la llave para que se abriera la puerta de la salvación, para levantar el cerrojo. Jesucristo cargó esa cruz, cargó esa llave. Cuando Él carga esa cruz tan pesada, después de que lo latiguearon, después de que le pusieron la corona de espinas, después de que lo insultaron, después de que incluso desnudo cargó la cruz, desnudo, iglesia, ensangrentado, cargó la cruz para que se abriera esa puerta. Y a más adelante ahí lo vamos a ver, ahí dice, una puerta que nadie puede cerrar, porque Jesucristo ya la abrió con esa cruz de madera. Con esa llave abrió el cerrojo, se abrió la puerta y nadie la puede cerrar, sino solamente es el Padre Celestial, es Jesús o usted. ¿Por qué digo o usted? Porque muchas veces nosotros somos los que rechazamos la palabra. Nosotros somos los que rechazamos la salvación. La puerta está abierta. Jesús abrió la puerta. La puerta de gracia, la puerta de salvación está abierta. En ti está si tú quieres entrar por esa puerta o la cierras. Amén. Dice el que abre y ninguno cierra. Y más adelantito, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí nos está hablando de soberanía, de autoridad, de poder. Solo Dios puede, solo Dios tiene, solo Jesús puede abrir y cerrar la puerta. Amén. Y como en todas las iglesias, mis hermanos, siempre se le da un elogio. Se recuerdan que en la pasada, en la de Sardis, estaba un poquito más confusa, porque la reprensión está en el versículo 1, y luego después hay parte en el versículo 2, en la mitad al final, y después ahí mismo está la instrucción. Y la iglesia de Sardis así fue. Pero en esta iglesia de Filadelfia regresamos a la normalidad, todo va en orden. Amén. Y el elogio está ahí en el versículo 8. Vaya conmigo ahí al versículo 8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque vamos a quedarnos hasta ahí, la cual nadie puede cerrar, ¿verdad? Aquí básicamente Jesús le está diciendo: tienes obras, sé lo que haces, sé cómo vives. Y luego le dice: puse una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y qué decíamos que era esta puerta, mis hermanos? La puerta de la salvación. Amén. Jesucristo con la cruz abrió esa puerta, ¿verdad? Y ahora tenemos entrada al Padre Celestial. Ahora, si usted se mantiene en santidad, si usted se mantiene leyendo la palabra y guardando sus estatutos, usted un día va a entrar delante del Padre Celestial, y va a ser impresionante lo que Él va a hacer, porque lo vamos a estar viendo al final. Amén. Y luego le dice: tienes poca fuerza, ¿verdad? Ahí adelantito dice: porque aunque tienes poca fuerza, y ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver por qué por qué Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: tienes poca fuerza. Amén. Si usted se recordará, y hay algo que quiero denotar y quiero que se le grabe. ¿Se acuerda cuando hablamos de la iglesia de Esmirna? Que ahí Jesús no le hizo reprensión, no le hizo regaño. Bueno, solamente hay dos iglesias, y es esta, la de Filadelfia y la de Esmirna, a las que Jesús no les hizo un reproche, no les dio digámoslo así, un regaño. Porque si usted se recuerda, Esmirna estaba pasando tribulación, persecución. ¿Se recuerdan? Y algo que Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna es que le decía que ella estaba pobre monetariamente, pero que espiritualmente estaba rico. ¿Se recuerdan cuando vino el hermano Oscar Medina y que nos estaba diciendo que la familia por la que ellos recibieron a Cristo como su Salvador, se recuerda que dijeron que era una familia que estaba más pobre que ellos, que incluso tenían un techito ahí bien pobre? ¿Se acuerdan? Pero tenían quizás
monetariamente no eran ricos, quizás no tenían una bonita casa, pero espiritualmente estaban llenos de la presencia del Señor, que así como ellos recibieron salvación, impartieron salvación. Y mire lo que salió de una casa humilde. Le aseguro que no solamente el hermano Medina y su familia salieron como fruto de esa familia pobre. Yo creo que hubo muchas familias que así como ellos recibieron la salvación y Dios les dio ministerios para predicar la palabra a lo ancho del mundo. Aún así, aparte de ellos hubo más gente, ¿verdad? Pero fíjese, quiero que note esto. A la iglesia de Esmirna le dijo eso. Le dijo: tú eres pobre, pero tú eres rico espiritualmente. ¿Qué es más importante, iglesia? ¿Lo material o lo espiritual? Espiritual. ¿Verdad que muchas veces con nuestros ojos carnales, muchas veces queremos tener lo que el otro tiene, queremos ser como el otro es? Pero ¿qué es más importante, iglesia? ¿Este mundo material, carnal, o el mundo espiritual? ¿Dios qué es? Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que esforzarnos en crecer en esta tierra. Pero la palabra de Dios dice, y yo sé que ya lo he dicho muchas veces, nosotros somos peregrinos y extranjeros. Amén. Peregrinos y extranjeros, estamos de paso. Se recuerda que Abraham y algunos de los siervos hacían tiendas, no se quedaban en un lugar en específico. Cuando el rey David, hablamos de eso el viernes pasado, me tocó hablar acerca de la presencia de Jehová, y hablábamos de que el rey David dijo: yo estoy acá en una casa de cedro, hecha de cedro, estoy bien cómodo, dice, pero el arca del pacto, el arca de mi Dios está en tiendas. Dice: no puede ser así, yo voy a hacerle una casa a Jehová. Y entonces le dice el profeta Natán, le dice, bueno, dijo, hazlo. Creo que sí fue Natán, ¿verdad, mi amor? ¿O era Samuel? Entonces le dice: tú eres el rey y Dios te ha bendecido mucho. Dice: bueno, hazle tú casa a Jehová. Y entonces va y obvio, el profeta, pues movido por su conocimiento, por su sabiduría, así lo hizo. Pero después Jehová le habla y le dice: no, dile que David no va a ser mi casa, dile que va a ser su hijo, va a ser su descendencia. Entonces a David no se le dio el privilegio, ¿verdad? Pero Jehová no estaba tanto interesado en grandes templos. Jehová no está interesado tanto en grandes y lujosos lugares que tienen unas super mega pantallas. Es bueno porque se puede acomodar mucha gente, pero ¿qué es más importante? Lo espiritual, ¿verdad? ¿De qué sirve que a veces hayan, y verdad que lo hemos mirado? Incluso mi pastora muchas veces ha hablado de eso, que hay iglesias que están bien grandes, pero a veces los que están dentro de esas iglesias a veces están hasta muertos espiritualmente, porque es más importante lo espiritual. Amén. Y esta iglesia de Filadelfia era una iglesia humilde, era una iglesia que también estaba pasando tribulación, así como la iglesia de Esmirna. Por eso es que Jesús no les hizo reprensión. Y aquí en el elogio Dios le está diciendo: porque aunque tienes poca fuerza, y dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, mi nombre. Has guardado mi palabra. ¿Se recuerda la palabra ahí? Obediencia quiero y no sacrificio. ¿De qué está hablando aquí? Obediencia quiero. Que no importa cuánto te sacrifiques por el camino de Dios, por su presencia, por hacer algo para Dios, no importa cuánto te esfuerces. Dios quiere que seas obediente a su palabra. Amén. Amén. Que vivas la palabra. Y es lo que hizo esta iglesia de Filadelfia. ¿Qué le dijo? Has guardado mi palabra. En pocas palabras, has sido obediente a mi palabra. Has sido obediente.
Y luego dice ahí, y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Mire, iglesia, a esta ciudad de Filadelfia se le llamaba la pequeña Atenas, porque tenía, ¿se acuerda que en Pérgamo había 5 templos? Pues aquí también había 5 templos. Por eso es que se le llamaba la pequeña Atenas, porque tenían el templo de Zeus. Y yo cuando analizaba esto, iglesia, me ponía a pensar en esto. Hay mucha similitud de estos tiempos a los tiempos de Filadelfia, porque esta iglesia estaba luchando contra todas este paganismo de adoración a ídolos, de adoración a falsos dioses. Yo creo que hasta me imagino los papás de los jóvenes de esos tiempos, los verdaderos cristianos, diciéndole: hijo, ¿por qué traes cargado ese collar de Zeus? Y ya casi me imagino al hijo, ¿verdad?, diciendo: no, pues eso es normal, pa, todos mis amigos lo usan, traen su collarcito de Zeus, aquí de Artemisa, de la diosa Diana. Aquí eso es normal, pa, si mis amigos lo hacen, eso es normal. Yo me imagino diciéndole a aquellos padres, ¿verdad? No, hijo, ¿no sabes que Zeus es Satanás tipificado allí en esa deidadcita chiquita, verdad? Esta iglesia de Filadelfia, los cristianos en Filadelfia, hermanos, estaban luchando contra lo mismo que nosotros estamos luchando. Porque yo no sé usted, pero nosotros, uno que tiene hijos, les habla y les enseña lo correcto. Les dice: mira, hijo, esto no está bien, que uses esto porque no está bien. Yo algo que he mirado, iglesia, es que hoy en día muchos jóvenes se pueden poner ropa de marcas, dándole honor a la marca, a quien lo hizo, ¿verdad? Nombres de personas, de artistas, de gente famosa, de shows de televisión, de incluso a veces hasta de animaciones, de caricaturas, ¿verdad? Pero no se pueden poner ni siquiera una camisa de Israel. No se puede ni siquiera poner una camisa que diga: Cristo murió por ti. Y yo sé que muchos aquí hay, incluso yo también les he mirado a mis hijos, mis hermanos, e incluso hasta venden playeras, ¿verdad?, de que hablan de Dios, ¿verdad? Y qué bonito. He mirado a veces a jóvenes con playeras de letreros que tienen letras en japonés, en otros idiomas. Y digo yo: pero no se pueden poner una playera que tenga letras en hebreo, de donde vino el Salvador del mundo. ¿Se fija qué tremendo? Y también esta iglesia estaba batallando con esto, estaba batallando con la idolatría, con el paganismo. Imagínense, iglesia, de por sí estaban recibiendo persecución. Recordemos que en Pérgamo hasta se les obligaba a los cristianos a adorar. En Éfeso se les obligaba a los cristianos a adorar al César, a adorar a Zeus, a adorar a Artemisa. ¿Y qué pasaba si no lo hacían? Eran asesinados. ¿Se acuerdan del toro? Aquel que les enseñé de aquella imagen, eran metidos en ese toro y eran quemados vivos. Bueno, pues esta iglesia estaba batallando con lo mismo. Otra cosa, otra prueba por la que ellos también estaban pasando es que esta ciudad, mis hermanos, estaba en una ruta donde todos tenían que llegar para Éfeso, porque Éfeso después fue nombrada la capital de Turquía. Entonces, ¿qué pasa en las capitales? ¿Verdad que todos quieren correr hacia las capitales, verdad? A veces, por ejemplo, uno que vive acá por las afueras, ¿para dónde vas? Voy para Austin, voy para la capital, porque allá está la capital, ¿verdad? Allá está allá, si usted quiere un trámite importante, tiene que ir a Austin, ¿verdad? Bueno, así Filadelfia estaba en una ruta donde estaba hacia Éfeso. Entonces el negocio, el comercio, la venta de estatuillas, la venta de mantos, imagínense lo que se vende hoy, en esos tiempos también se vendía. Y la iglesia de Filadelfia, los cristianos genuinos, los cristianos verdaderos, estaban batallando con todo esto. Estaban batallando con tribulación, estaban batallando con sus familias, en que sus familias no se les salieran del orden, ¿verdad?,
que obedecieran lo que la palabra decía. Pero algo bien tremendo que dice aquí es que dice: y no has negado mi nombre, ¿verdad? Muchas veces uno puede negar el nombre de Jesucristo, no a veces vocalmente, pero sí con nuestros actos, ¿verdad? Amén. Ponía un ejemplo mi hermana Blanca en la mañana de cómo era fornicación, que también muchas veces usted puede creer en Dios, pero si usted le prende una veladora a un santo, usted ya está cometiendo fornicación, porque usted sabe quién es el Dios verdadero. Si usted le pone una veladora a un santo que no tiene poder, que la Biblia dice que Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Lo dijimos, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie va a Jehová si no es por medio de Jesucristo. Amén. Entonces usted comete fornicación. Y muchas veces, para ponérselo en una manera más simplificada, muchas veces, a veces escoges ir a eventos, muchas veces escoges quedándote a ver una movie en tu casa, muchas veces escoges ir al trabajo, ir de viaje, que a veces estar en la casa de Dios. Y muchas veces es una manera de negar el nombre de Dios. Amén. Pero fíjese qué tremendo, ¿verdad? Cómo Dios nos habla. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Fíjese qué honra le da Jesucristo a los cristianos que se mantienen en santidad. Porque se recuerda que en las otras iglesias, es que estos judíos, iglesia, estaban metidos, este grupito. Y escúcheme, no estamos hablando de que los judíos sean malos. Dice un dicho por ahí: en todos lados se cocen, ¿cómo se dice? Habas. Amén. No, porque había judíos falsos en estas iglesias de Turquía, quiere decir que todos los judíos eran falsos. Amén. Pero aquí estamos viendo que la iglesia de Filadelfia estaba batallando, incluso hasta con falso testimonio en contra de ellos. Porque ¿con qué batalló Jesucristo? ¿Se acuerdan lo que les dije? Batalló con los fariseos, con los escribas, ¿verdad? Que decían: nosotros somos descendencia de Abraham. O sea, en pocas palabras decían: nosotros tenemos lo correcto, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos los pergaminos, nosotros somos los santos. Y esta iglesia que traía la doctrina de Jesucristo, ¿se recuerdan que los judíos persiguieron a los que creían en Jesús? Pues ahí no, hasta Saulo de Tarso mataba a los cristianos. El pobre de Esteban, ¿verdad? Pobre, pues, nomás por decirlo, porque pobre, él estaba en los cielos regocijándose con Jesucristo ahorita mismo. Amén. Pero Esteban fue muerto por causa de seguir la línea de Jesucristo. Los judíos estaban siguiendo su línea. Esteban escogió seguir la línea de Jesucristo. Y así estaban ellos. Así estaban los citadinos que creían en Jesucristo. Pero ¿qué le dice aquí Jesús? Le dice, yo te los entrego a esa sinagoga, a esos que están en ese templo. Pero fíjense qué tremendo, eran judíos que conocían la palabra, pero ¿cómo les llama aquí Jesucristo? Sinagoga de Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero aquí Jesús le está diciendo que no, que son sinagoga de Satanás. Y está diciendo, son mentirosos. Dice, sino que mienten. La honra que les da aquí es que les dice Jesús, les dice: he aquí que yo voy a hacer que vengan ante ti, se humillen y reconozcan que ustedes son los que tienen el camino correcto. Qué tremendo, ¿verdad, iglesia? Eso quiere decir, iglesia, que si usted se mantiene en santidad, si usted se mantiene leyendo la palabra de Dios,
Aquellos que lo difamaron, aquellos que hablaron mal de usted, aquellos que dijeron, ese está loco, ese está con los aleluyas, esos están torcidos, el día de mañana van a venir delante de usted y le van a decir, tú tienes la verdad, estás en lo correcto, estás siguiendo lo correcto, quiero ser como tú. Y van a reconocer que a usted es el que ha amado Jehová, que usted es el que ha amado Jesucristo. Amén. Y así, estos judíos, aquí lo dice, sinagoga de Satanás, estos judíos tipifican a Satanás. ¿Por qué? La Biblia dice que en los últimos tiempos Satanás, que conocía la palabra, que conocía al Padre, que de hecho creo que puede conocer la palabra incluso hasta más que usted y yo, iglesia. Pero fíjese, eso no lo hace salvo. Satanás un día se va a tener que arrodillar. Se va a tener que arrodillar y va a decir, Jesús es Señor, Jesucristo es Señor. De la misma manera que estos judíos se van a tener que venir a arrodillar delante de la iglesia de Filadelfia y decir, ustedes tenían lo correcto, a ustedes son los que Dios ama. Asimismo Satanás un día se va a tener que arrodillar. Amén. Entonces, iglesia, fíjese qué tremendo. Pasamos del elogio a la instrucción. ¿Por qué? ¿Se acuerda que le dije que no les hizo reprensión Jesús a esta iglesia? Porque se estaban guardando en santidad. Aunque estaban débiles por la opresión, aunque estaban débiles por todo este paganismo que habitaba alrededor de ellos, por mantenerse, por la calumnia, porque decían, no, esos están locos, esos no vienen de la descendencia de Abraham. Aún así ellos estaban débiles, pero se mantenían, eran obedientes. Entonces vamos a la instrucción, y la instrucción, o sea, el qué hacer, está en el versículo 11. Vaya conmigo ahí al versículo 11. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, vengo en camino, ya vengo, estoy ya a las puertas, ya vengo. Y le está diciendo, retén lo que tienes. Es decir, guárdalo, sujétalo, que no se te vaya. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aleluya. ¿Qué puede tomar nuestra corona, iglesia? ¿Qué puede tomar nuestra salvación? Hay muchas cosas que podrían tomar nuestra salvación. Esto podría ser la enfermedad, ¿verdad? ¿De qué manera? ¿Verdad que cuando uno se enferma le da gloria a Dios? Recuerdo que un tiempo me agarró la alergia como por 3 meses y yo tomé de toda clase de pastillas para alergia. Tomé acetaminofén, tomé ibuprofén, que no es bueno para los hombres, así que si está tomando ibuprofén no lo tome porque no es bueno para nosotros los hombres. Para la mujer sí, pero nosotros los hombres todo lo que contenga ibuprofén no se lo tome, le va a hacer daño. ¿Ok? Entonces la enfermedad es fea, la enfermedad te ataca. Cuando a mí me dio esta alergia por 3 meses, yo recuerdo que un día sí renegué y dije, ¿qué está pasando, Señor? O sea, tú me has visto hasta ni dejo de cantar ahí todo ahí con toda la garganta ahí que hasta afónica se me pone, que tengo que agarrar aire porque se me tapaba la nariz horrible. Y yo decía, ¿qué está pasando conmigo? Fíjese, eso es una alergia, que será una enfermedad terminal, una enfermedad que te haga que pierdas las fuerzas, que te haga hacerte pensar como que Dios no está ahí, como que Dios no te está ayudando. Qué tremendo, ¿verdad? ¿La enfermedad te puede alejar de Dios? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí le está diciendo Jesús, para que ninguno tome tu corona. ¿Los demonios pueden traer enfermedad? Entonces ellos serían ninguno, ¿verdad? La enfermedad sería ninguno, que ninguno tome tu corona, que la enfermedad no tome tu corona, que no te quejes de Dios, porque somos bien buenos cuando estamos en bendición, cuando todo nos va de maravilla, pero cuando llega la enfermedad, cómo comienzan las quejabanzas. Ya no son alabanzas, ya son quejabanzas. Amén. ¿Qué otra cosa podría quitarnos la salvación?
En el caso de nosotros los hombres, las mujeres nos podrían quitar la salvación, varones, ¿verdad? Aquí vemos varios casados, ¿verdad? Porque si es la soltería, sería fornicación, ¿verdad? La fornicación te puede quitar la salvación. Porque cuando tú cometes fornicación, mueres espiritualmente. En el caso de los casados, nosotros varones casados, sería adulterio, ¿verdad? Y el caer en adulterio nos trae una muerte espiritual. Satanás no tiene compasión. Yo escuchaba a una mujer decir: Satanás te conoce claramente, y si tú no vences con el adulterio, si tú no vences con esos deseos pecaminosos de estar con otra mujer, el día de mañana que Jehová te proyecte a un pastorado, el día de mañana que Jehová te proyecte a un liderazgo, el día de mañana que Dios te proyecte a un evangelista, a un predicador, Satanás te está revisando, y Satanás va a decir: este ya está justo donde lo quiero. Ahí estás bien, chiquito. Te conoce todo el mundo, en tus redes sociales te siguen millones de personas. Ahí estás. Ahora sí, llega Satanás, te pone una mujer hermosa, y muchas veces ni hermosa tiene que ser, porque nosotros los hombres nos convencen mucho también por el oído. En cierta ocasión, mira, me recomendaron ahí en Instagram una mujer que habla bien bonito a los hombres. No sé si usted se la ha topado. Y la mujer empieza diciendo: papito, tú vales mucho, gracias por lo que haces, el esfuerzo, porque trabajas. Y yo, oiga, hasta como que me movió los sentimientos. Y yo dije: órale, imagínese una mujer, iglesia, que se le acerque a usted y le hable bonito, varones, que le diga: yo miro que tu esposa no valora lo que tú haces. Yo miro que tu esposa, pero yo sí lo veo, conmigo estarías mejor, ¿verdad? ¿Se imagina? ¡Qué tremendo! Entonces yo, cuando digo ouch, dije: si por este video veo a esta mujer y ya con lo que está diciendo, ya como que me supo ahí como que envolver, ¿verdad? Me sentí bien. Sentí como que me levanté así, como que dije: Padre Santo, así. Eso soy yo. Bueno, tenga cuidado, porque Satanás lo está revisando, y el día de mañana le puede traer una tentación, ya sea con palabras, ya sea con un cuerpo físico, porque los hombres nos dejamos ir por el físico, ¿verdad? Bueno, varones, tengan cuidado para que cuando venga esa tentación y usted ya esté haciendo algo bien importante para Dios. Dios tiene muchos propósitos. Ahorita estamos aquí, el día de mañana podemos estar pastoreando en otro lado, el día de mañana podemos estar predicando en otra iglesia. Hablaba con mi esposa, y mi esposa siempre me dice: cuídate, mi amor. Y yo: claro que sí, claro que me cuido. Ahora que yo estoy yendo acá en esta iglesia, este miércoles pasado me dieron la oportunidad de dirigir el servicio y todo. Y yo hablaba con mi esposa y hablaba y le decía: mi amor, fíjate cómo es bien delicado esto, porque si yo llego a cometer un error, no solamente sería un mal testimonio en esta iglesia, sino ahora en la otra iglesia que también me conocen, y en mis redes sociales que me siguen millones de personas. Imagina, qué mal testimonio, ¿verdad? Qué tremendo. Y sería una manera incluso, pero fíjese, iglesia, no es tanto las personas que me miran, mi esposa, el dolor que yo le causaría, mis hijos. Padre Santo, qué tremendo, ¿verdad? Cuando yo pienso en esto, digo: Señor, cuídame, protégeme, yo me guardo, Señor, tú ayúdame, que cuando venga la Dalila yo tenga las fuerzas necesarias para que no me quite la fuerza y el servir en tus caminos. Lo mismo aplica para las mujeres, porque a veces yo he hablado con muchas mujeres, y yo sé que las mujeres dicen: nosotros no somos como ustedes los varones, ustedes se van por lo físico, nosotros más por el oído. Es lo mismo, hermanas. ¿O a poco me van a decir que cuando miran un hombre así bien guapo, así, usted imagíneselo como a usted le gusta, nomás no peque? Imagíneselo. Me van a decir, mujeres, que no se les mueve por ahí, ¿verdad? El sentido, ¿verdad? De amar.
¿Verdad que sí? Ustedes también están igual que el varón. Están propensas a caer, a fallarle a su Dios. En las mujeres solteras, para empezar. Aquí veo dos jovencitas solteras. Amén. Pensé que Betsy estaba soltera, pero ya no está. Ya. Entonces, fornicación. Cuídense, mujeres solteras, de fornicación. En el caso de las mujeres casadas, aquí hay muchas mujeres casadas, ¿verdad? Cuídense de la misma manera. Si Jehová quiere algo con su hombre, con su esposo, para levantarlo, para proyectarlo, para usarlo, yo siempre lo he dicho, Dios tiene la manera de usar a cada quien individualmente, porque no todos somos igual. Mi hermano Omar tiene sus talentos, sus habilidades, que yo no tengo. Él las tiene. Dios lo va a usar a él de una manera diferente. A mi hermano Martín, a mi hermano Roy. Dios tiene una manera diferente de usar, ¿verdad? Las habilidades que usted tenga, Dios las va a usar. Son mujeres, cuiden a sus esposos, cuídenlos, cuídense de primero de no caer ustedes para que no lastimen a sus familias, ¿verdad? Anuncios no pagados. Gloria a Dios. Y esa es una de las cosas que podría dañar su relación con Dios, hacerle perder su salvación. En algunas personas el dinero, buscando más lo material que la presencia de Dios. Fíjese, a veces uno piensa que no, como decía el hermano Medina, decía, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando le vino la enfermedad, ya no se quería ir el brother, ¿verdad? Él lo dijo, ¿se acuerdan? Bueno, hace unos meses escuché un testimonio de una mujer, no sé si ya lo había dicho, pero esta mujer era una familia normal. Murieron los padres. El hermano mayor de ella hizo movimientos ahí y se quedó con todo el dinero. Se quedó con las propiedades, se quedó con todo lo de los papás. Bueno, esta mujer era cristiana, iba a la iglesia, no se perdía los servicios. Y un día el pastor notó que dejó de ir a la iglesia y dijo, ¿por qué no viene la hermana? Fue a su casa a visitarla y le preguntó, hermana, ¿por qué ya no has ido? ¿Por qué ya no vas a la casa de Dios? Y dijo, no, es que mi hermano, él sabe bien que somos varios y no, es bien envidioso. Se aprovechó de la situación, se aprovechó con mis papás y ahora él todo se quedó con todo. Él tiene la casa, él tiene las propiedades, se quedó con todo la cuenta de banco de mis papás. Wow. Dice, pero hermana, que eso no le robe la salvación. La herencia que Jesús tiene preparado para nosotros es más importante. Lo de aquí se va a quemar, lo de aquí se va a perder. Cuando venga la destrucción sobre esta tierra, ¿de qué va a servir? Usted afiáncese de Cristo, manténgase en Cristo, no se deje vencer por ese mal sentimiento. Si su hermano se quedó con eso, que le aproveche. Usted manténgase en servir a Dios. Le dijo, sí, hermano. Bueno, ya el pastor oró por ella. De hecho, cayó en silla de ruedas a causa de esto. Fíjese hasta dónde llega yo no sé si era tanto porque el hermano hizo esto, o si era por el amor al dinero, no lo sé. Pero el pastor oró por ella. La mujer nunca se levantó, hermanos, de la silla de ruedas. Nunca perdonó a su hermano. No supo perdonar porque se quedó con todo esto. Se quedó con las finanzas, con todo. El testimonio acaba así. Esta mujer, hermanos, la tuvieron que cortar a la mitad para que cupiera en el ataúd, porque murió de una manera encorvada. Cuando la encontraron estaba tan rígida, tan dura, que los que se dedican a meter a los cuerpos, a prepararlos, no pudieron estirarla. La tuvieron que cortar a la mitad. Imagínense, ¿quién quiere algo para un familiar así? Lo cortaron a la mitad y la metieron a como pudieron en el ataúd. ¿Por qué? Porque le importó más lo que su hermano había hecho que lo que Jesucristo había hecho por ella en la cruz del Calvario. Se fijó más en lo material, en lo terrenal, que en lo espiritual. Que nada le robe
su salvación. Amén. Que nada le robe su salvación. Jesucristo le dijo que nadie tome tu corona. Sí, amén. En la instrucción, aquí Jesucristo nos está diciendo qué hacer, iglesia. Que nadie tome tu corona. Y vámonos rápidamente a la promesa, porque yo sé que el tiempo ha avanzado. Y la promesa que Jesucristo ha hecho dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. En el templo que Salomón hizo, ¿se acuerda que hablamos de David? Que Jehová le dijo: no, tú no vas a hacer, va a ser Salomón. Y Salomón hace este templo y pone en el templo, había dos columnas. Una se llamaba Jaquín, como mi hermano Jaquín, y la otra se llamaba Boaz. Se escogió hacer estas columnas. Las columnas, ¿qué dan, iglesia? Dan fortaleza. Aquí hay dos columnas. ¿Qué dan estas columnas? Fortaleza, ¿verdad? Si usted quita una de esas dos columnas, ¿qué va a pasar? El techo se va a caer, ¿verdad? Bueno, si las adornáramos, les pusiéramos unos hermosos adornos ahí abajo, en el centro, arriba. Hablo de adornos de alguien que sabe trabajar, ¿verdad? Jehová pidió, cuando se hizo el templo, pidió que los que eran expertos para labrar cosas se dedicaran a hacer el templo de Dios. Bueno, cuando yo veo esto y veo que había dos columnas en la casa de Jehová, y que las columnas no solamente crean soporte al templo de Jehová, sino que también son bellas, se me venía algo a la mente. Usted ha mirado a las mujeres, si puede ahí tener una a un lado, mire a las mujeres, ¿verdad que tienen un collar hermoso? Las mujeres se ponen collares hermosos, se ponen unos dijes hermosos y a veces hasta caros, ¿verdad? Se ponen unos aretes hermosos, ¿verdad? Cuando uno mira esos aretes y esos collares, bueno, de esta manera es de la manera que yo entendí esta palabra. Fíjese lo que dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Es decir, ya nadie te va a poder arrebatar cuando llegues a la presencia de Dios. Y vas a ser fortaleza. No es que Dios no sea fuerte, pero para cuando Dios te vea en su templo, cuando Jehová te vea en su templo, va a decir: esa columna fue por la que yo luché. Esa columna fue por la que mandé a mi Hijo Jesucristo. Esa columna está hermosa, se mira hermosa esa columna. Ahora es mía esa columna. Y dice: y nunca más saldrá de allí. Pero fíjese, hay algo que me llenaba mucho a mi iglesia mientras estaba preparando este mensaje. Y dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Quién va a escribir el nombre de Jehová en nosotros? Jesucristo. Sí, amén. Jesucristo no solamente le está dando la vida eterna al creer en su palabra, al aceptarlo como su Señor y su único Salvador. No solamente está dándole el pase, la puerta abierta de salvación para que usted entre a las moradas celestiales. No solamente eso, sino que le va a poner el nombre de Jehová en usted. En usted, formado como una columna en el templo de Dios. Sí, amén. ¿Se imagina qué glorioso, iglesia? Qué tremendo. Vamos a tener el nombre de Jehová Gracias, Señor. en nuestro ser, en ese cuerpo glorificado. Y dice: y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Qué tremendo. Pero hay algo que me impresionaba. ¿Se acuerda que hemos estado mirando que dice que, se acuerda que en una de las iglesias nos habló la palabra que dijo que nos iba a dar una piedrecita, ¿verdad? Y que ahí va a poner un nombre nuevo que nos va a dar Dios. ¿Se recuerdan? Bueno, fíjese lo que dice aquí. Dice:
la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y lo dice, y mi nombre nuevo. Nos van a poner el nombre de Jehová, nos va a poner el nombre de la santa ciudad y el nombre nuevo de Jesucristo. Nosotros vamos a tener un nombre nuevo, pero vamos a tener inscritos en nosotros el nuevo nombre de Jesucristo. Sí, amén. Aquí en la tierra le llamamos Jesús, incluso le llamaron Emmanuel, e inmediatamente transicionaron a Jesucristo. ¿Se acuerdan las profecías de Isaías 9:6? Y algo a mí que me regocijaba mucho, iglesia, es que vamos a tener un nombre nuevo, y vamos a tener el nombre de Jehová y el nombre nuevo. Qué tremendo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero para mí va a ser un privilegio, porque yo les decía que Jehová es 3 veces santo, ¿verdad? Santo el Padre, santo el Hijo y santo su Espíritu. Nosotros, iglesia, nos estamos tratando de guardar en santidad, y de hecho su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos guarda en santidad. Si usted se deja, si usted quiere, ¿verdad? Pero vamos a llegar a ser santos en esta tierra como Jehová. Él conoce la intención del corazón. Él sabe cómo está tu corazón, cómo está tu vida, sabe cómo te quieres guardar delante de su presencia. Él sabe con qué estás batallando, con qué estás luchando, y su Espíritu Santo te quiere ayudar, pero tú te tienes que dejar ayudar. Y Él va a ver esa intención del corazón. ¿Se acuerdan de aquel padre que tenía un hijo? Tenía 2 hijos, perdón. Y dijo, hey, ve a trabajar a mi viña. Y uno dijo, sí, yo voy, pa. Y luego le dijo al otro, ve a trabajar a mi viña. Dijo, yo no voy. El que dijo que iba a ir, no fue. Y el que renegó y dijo que no lo iba a hacer, ese fue el que fue. Jehová conoce su intención, iglesia. Él sabe bien qué usted quiere hacer delante de su presencia, y es lo que lo va a salvar un día delante de la presencia del Señor. Si usted en su corazón dice, yo te quiero servir, Señor, yo quiero servirte en integridad, pero me cuesta, me es difícil, Él va a ver la disposición. Él va a saber si usted se esfuerza o si no se esfuerza. Aquel hijo que renegó se esforzó, dijo, ok, voy al solazo. Póngase de pie. Aquel hijo quizás dijo, voy a ir a labrar la viña de mi padre. Voy al sudor, ahí a trabajar con todos los compañeros, me voy a esforzar. Al final del día, de tantas horas que voy a trabajar, voy a salir bien cansado. A lo mejor hasta me van a insultar los compañeros de trabajo, pero mi padre me dijo que fuera y yo voy a ir, lo voy a hacer. Qué tremendo, ¿verdad? La vez pasada les dije que cuando al final dice en el versículo 3, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que oye de verdad hace cambios. ¿Verdad? Amén. Aquel que de verdad escucha, aquel que de verdad quiere poner atención, hace cambios, se mira en su vida. La palabra de Dios dice que somos como cartas abiertas, no podemos engañar a nadie. Las personas nos miran. En cierta ocasión lo quería compartir hace rato y se lo compartí a mi hermana, de que en cierta ocasión estábamos todavía, mi esposa solamente suspiraba por ella, pero todavía no era mi esposa, ¿verdad? Ni siquiera era mi novia. Y pusieron a predicar a un joven, era servicio de jóvenes. Pusieron a predicar a un joven, y mientras estaba el joven ahí tratando de dar la palabra, se le salió una maldición. Y yo dije, qué tremendo. O sea, el pastor cómo pone a predicar gente que todavía no ha salido, ni siquiera ha enterrado al viejo hombre. Cuando el muchacho se apenó, se puso bien rojo y dijo, lo siento. Al final acabó rápido porque se dio cuenta de lo que había hecho. Acabó el mensaje, se bajó, entregó el lugar. Y yo dije, Dios conoce la intención del corazón.
Dios sabe bien cómo somos y quiénes somos. A la gente la podemos engañar, pero a nuestro Dios no lo podemos engañar. Dios sabe lo que hay dentro de nuestro ser. Sí, amén. Vamos a orar. Hermano Martín, te dejo el lugar. Comience a orar ahí con su Dios, iglesia. Gracias, Dios.